Ahora haremos este primer ejercicio del cuestionario de vectores nuevo. Dice que un pájaro vuela 35 metros en dirección 20 grados al sur del este. A continuación se desplaza 50 metros en una dirección 30 grados al oeste del sur. Bien, como podemos ver, están dando la dirección de los vectores de desplazamiento en función de los puntos cardinales norte, sur, este, oeste, tal como lo explicamos en el video de presentación que está al inicio del cuestionario. Vamos a tratar de ponerlo eso, plasmarlo eso en el gráfico y vamos después a hacer hincapié en la pregunta. Al final termina a una distancia de, y hay que completar la distancia, del punto de partida en una dirección que forma un ángulo de tantos grados al tal punto cardinal del tal punto cardinal. O sea, eso lo vamos a ver después. Empecemos primeramente ubicando los vectores de desplazamiento de que me habla el ejercicio. En primer lugar, tenemos este primer desplazamiento. Dice que el pájaro vuela 35 metros, este es el módulo del primer vector de desplazamiento, en una dirección 20 grados al sur del este. Cuando me dan la dirección con los puntos cardinales de esta manera, uno debe pararse siempre en el punto cardinal que está después de del o desde, que es lo mismo que decir desde el este, 20 grados hacia el sur. O sea, me paro en el punto cardinal este, que coincidiría con el eje X positivo, por supuesto, y de ahí tengo que ir hacia el sur 20 grados, y ahí estaríamos indicando esta situación, o sea, 20 grados hacia el sur del este. Ahí está el primer desplazamiento del pájaro, 35 metros en esa dirección. Dice que a continuación se desplaza 50 metros, así que vamos con el segundo desplazamiento. Supongamos que este sea el vector 50 metros, si lo hacemos a escala, bueno, por ejemplo, este vector de 35 metros podría tener 3 centímetros y medio y en el dibujo 5 centímetros el de 50 metros para que quede a escala, más o menos así sería la situación. Pero vamos a poner hincapié en el tema del desplazamiento segundo, que dice que son 50 metros en una dirección 30 grados al oeste del sur. ¿Cómo vemos esa dirección? De la siguiente manera: cuando termina el primer vuelo del pájaro y llega a este punto el pájaro, en ese punto hay que colocar los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales, porque donde esté el observador, o en este caso el pájaro, obviamente donde está el pájaro se abren los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, desde esta posición a donde llegó el pájaro después del primer vuelo, tiene que ir 30 grados al oeste del sur. Del sur significa desde el sur, tiene que ir al oeste, hacia el oeste, así que acá estarían los 30 grados, como podemos observar ahí. 30 grados al oeste del sur. Esa sería, en principio, los vuelos que va a hacer el pájaro. Ahí está graficado, digamos, a ojo, no está medido tampoco con el transportador, no es necesario que el alumno tampoco lo mida con el transportador en la hoja, pero bueno, más o menos proporcionado, sería bueno que hacerlo más o menos proporcionado, y después de esos 2 vuelos, dice que termina una distancia del punto de partida. Bueno, ¿a qué distancia termina? Sería el vector rojo acá que estamos viendo, que es el vector de desplazamiento total. Este desplazamiento total del pájaro, este vector rojo, es la suma del delta x1 y el delta x2. O sea, del primer desplazamiento y obviamente del segundo desplazamiento. La suma vectorial, no escalar. No son 35 metros más 50 metros, que nos daría 85 metros. Eso no va a ser el módulo del vector final, pero vamos a calcularlo ahora, ¿cierto? Y ese vector me va a quedar... Ese vector de desplazamiento total me va a quedar de 55,8 metros, ¿cierto? Formando un ángulo de, según me va a dar la calculadora, de menos 81,9, de menos 81,9. O sea, que básicamente el vector, ahora cuando lo saque bien con la calculadora, me va a dar 55,8 metros en un ángulo de menos 81,9, o sea, un ángulo negativo es del eje X en sentido horario, 81,9, y finalmente voy a tener que buscar acá en un ángulo D, y no va a estar el 81,9, va a estar su complementario, que es del 8,1
grados, que es el complementario de 81,9, o sea 90 menos 81,9 dan 8,1, y voy a tener que buscar el 8,1, que sí va a estar acá, al este, en este caso, del sur, o sea, partiendo desde el sur, 8,1 grados hacia el este, y esa va a ser la solución del ejercicio. Pero bueno, ahora que lo mostré, primero lo quería mostrar prolijo así, y ahora me voy a meter a hacerlo, a desarrollarlo, el ejercicio, pasando a los vectores delta x1 y delta x2, que son los dos vectores en azul. Lo voy a pasar del formato polar en que están dados al formato rectangular con los vectores unitarios IJ, con los versores IJ. Después lo voy a sumar en forma rectangular, la I más la I, la J más la J, y al final voy a obtener el vector suma, que es el vector rojo acá, y lo voy a pasar a la forma polar y lo voy a adaptar a este tema de el sur del este, el este del sur, que también es otro laborito más que hay que hacer con ese vector. Bueno, ahora vamos a ver si podemos realizar los cálculos en forma analítica, no solamente gráficamente como hemos visto, porque tenemos que llegar a la solución del ejercicio, y para eso tenemos que hay dos vectores de desplazamiento. Este primer vector de desplazamiento, delta x1, que es conocido en forma polar. El delta x1, ¿de qué manera lo conocemos? Tenemos el módulo del vector, que es de 35 metros, y tenemos el ángulo, que serían 20 grados negativo, o sea, menos 20, porque recuerden que el ángulo en la forma polar hay que darlo sí o sí respecto al semieje X positivo, y tiene que ser puesto negativo, porque es en sentido horario arranca, o si no puesto positivamente como más 340, también es lo mismo. Bien, ahora vamos a efectuar la función rec con la calculadora, o bien las fórmulas que ya conocemos, módulo por el coseno y módulo por el seno, y vamos a obtener las dos componentes del primer desplazamiento del pájaro, y esto me va a dar el siguiente resultado. Redondeado con dos decimales, me va a quedar 32,89 metros según I, menos 11,97 metros según J. He obviado la sílaba, la unidad metro, pero obviamente es importante, son todos metros, ¿no? Ese sería el primer desplazamiento del pájaro. Validemos un poco de los resultados obtenidos, más o menos proporcionalmente. Vemos que la componente en X es positiva y grande, y que la componente en Y es negativa y pequeña. Está bien, coincide bastante con esta imagen gráfica. Vamos al segundo vector de desplazamiento. El segundo vuelo del pájaro, delta x2, va a tener un módulo de 50 metros y un ángulo que, con respecto al semieje X positivo, recuerden que acá hay un trabajito que hacer, que es pasar de esta forma de dar la dirección de un vector como 30 grados al oeste del sur, donde se están utilizando dos puntos cardinales contiguos, como el oeste y el sur, pasar a la forma que realmente lo necesita la calculadora, en la forma polar, que no es al oeste del sur, sino con respecto al semieje X positivo. Según eso, este ángulo sería de menos 90 hasta llegar al sur, y 30 más negativos sería menos 120. Perfectamente le podemos poner entonces de ángulo menos 120 al segundo vector, o ponerlo positivamente orientado, que daría 240, pues serían 180, más 60 que hay acá, más 240 se puede poner, o menos 120, pero hay que identificar bien el ángulo del vector, del delta x2, respecto del semieje X positivo, o respecto del este, para decirlo más claramente, en este punto donde terminó el primer vuelo. Otra vez vamos a la calculadora, a la función rec, y logramos expresar el segundo vector de desplazamiento en forma rectangular, y queda menos 25 metros I, redondos da, menos 43,30 metros J. Validemos un poco los resultados. Negativo en X y negativo en Y, está bien, porque si acá estuviera el origen del sistema de coordenadas, vemos que arranca en dirección del tercer cuadrante, donde la componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa, así que está bien. Por lo menos una validación a grosso modo siempre hay que hacer para no cometer errores groseros. Bien, después tengo que sumar estos dos vectores, porque básicamente el desplazamiento total en rojo
no es más que la suma de los dos vectores, así que vamos al delta x total del pájaro. Sumando esos dos desplazamientos algebraicamente, voy a tener 32,89 menos 25 más menos 25, va a dar 7,89 metros y la parte en J menos 11,97 menos 43,30 va a dar menos 55,27 metros J. Y ahí tenemos el vector en forma rectangular, el vector de desplazamiento total está dado en forma rectangular. Bien, ahora ese vector lo tengo que pasar a la forma polar. Así que bueno, le vamos a aplicar el pol de la calculadora, o se puede sacar con las fórmulas que ya hemos visto también, y va a arrojar el siguiente resultado. Va a arrojar un módulo del vector de desplazamiento total de 55,8 metros, redondeando con un decimal, como están en las opciones múltiples, y con un ángulo θ de menos 81,9 larga la calculadora. Menos 81,9 redondeado con el primer decimal. Lo podemos ver graficado acá. Desde el semieje X positivo, negativamente orientado, es hacia abajo obviamente, menos 81,9, muy cerca del menos 90, que sería el sur, digamos, ¿no? Pero un poco antes. Así que cuando uno lo pone en forma polar, hay que ponerlo así, como menos 81,9. Ahora, yo si lo voy a pasar al formato puntos cardinales, podríamos decir, el ángulo, salir del formato polar y pasar al puntos cardinales, podría decir que está a 81,9 grados al sur del este, o sea, desde el este, 81,9 hacia el sur. No digo menos 81,9 al sur del este, digo, podría decir 81,9 al sur del este y estaría bien. ¿Por qué? Porque me he parado en el punto cardinal este y he medido a partir de ahí 81,9 hacia el sur. Si vamos al ejercicio, a la opción múltiple, donde muestra las opciones múltiples de ángulos, el 81,9 no está en esa tablita, está su complementario, que es 8,1. O sea, si yo hago 90 menos 81,9 es el complementario, y el complementario sí está y da 8,1. Entonces tengo que seleccionar, obviamente, el 8,1 y tengo que cambiar el tema de los puntos cardinales. Si es 8,1, estoy partiendo del ¿qué? Del sur, o sea, del sur o desde el sur, y me estoy yendo hacia el este. Entonces, la respuesta sería al este del sur. 8,1 grados al este del sur, y así puedo responder la opción múltiple del ejercicio. O sea que, digamos, acá hay un trabajo que es convertir estos grados al este del sur, al oeste del sur, o al sur del este, o lo que sea, convertirlo al formato polar, donde el ángulo no puede ser dado de esa manera, sino tiene que ser dado con un solo número, o positivo o negativo, pero respecto del eje X positivo. Ese es el primer trabajito que hay que hacer. Punto 1. Después de eso ya lo tengo bien expresado en forma polar, lo paso a rectangular. En forma rectangular ya lo puedo sumar o restar. Recuerden que la forma rectangular es la única manera de sumar o restar vectores. No puedo tener vectores en forma polar y pretender así nomás sumarlo o restarlo porque no voy a poder. Tengo que hacerlo sí o sí en forma rectangular. Y después de obtenido el resultado en forma rectangular, lo vuelvo al formato polar, módulo ángulo, y por último, este ángulo en forma polar lo reexpreso en función de los dos puntos cardinales contiguos, que en este caso sería el sur y el este. Puede ser 81,9 al sur del este u 8,1 al este del sur. Y bueno, busco y voy a ver que en las opciones múltiples no tengo las dos posibilidades, tengo una de las dos. Entonces elijo esa y lo demás queda a partir de ahí determinado. Y así termina el ejercicio.